con Dios. Y comenzamos con una historia que habla sobre identidad dentro de ella. Esto es Primera de Samuel 17, 32 al 47. Comienza así. No se preocupen por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma en que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo, así que David se lo quitó. Tomó cinco piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo, y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Y el resto, mi querido Ricky, Rosalind, Fernando, amigos de esta comunidad virtual, el resto es historia. Sencillamente, David se levanta, hace lo que tiene que hacer, toma esas piedrecillas, agarra su moto, o sea, pues dice que agarra su Honda. Su Honda. Tengo que ser motociclista para tener esa perspectiva. Nos queda claro. Claro, ¿cómo no lo iba a No hay duda. ¿Cómo no se lo iba a bajar si le tiró una moto? Acabamos de hacer pedazo de la teología. No, pero imagínense eso. Él agarra precisamente esa onda y lanza esas piedrecitas y precisamente pega en el blanco, derriba al gigante, se acerca y le quita la cabeza como lo acabamos de leer y sobre todo le trae la victoria al pueblo de Israel de un tipo que lo había estado amenazando, donde los ejércitos estaban en un valle y en este valle de Ela, los ejércitos de un lado, de ambos equipos o ambos países o ambas naciones, y en ese momento este gigante es vencido y entonces ellos tienen una victoria enorme en su vida. Ahora, ¿qué me llama la atención a mí de esta historia? Que creo que tenemos que de alguna manera destacarlo. Dice acá, cuando este pequeño jovencito, porque David, se dice por ahí que era un hombre como de 1,74 y más o menos pequeño, promedio, sin embargo, el gigante era enorme. Y David es un hombre que cree en todo el potencial que Dios ha puesto. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, Saúl primero no cree, no le quedan opciones. Él lee el currículum, ya hablando de currículum, Ricky, ya dijimos, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que a veces tenemos, Ricky, con el tema del currículum? No, Es que él ha recibido cursos para entrevistas. Pero entonces, este mismo hombre, David, presenta su currículum y cuando él se da cuenta que además de perfeccionista, era un hombre que había defendido ovejas, arrebatado de leones, cosas así, él se queda asombrado, pero no se queda quieto. Le dice, ¿sabes qué? Entonces, en vez de decir, anda con tu diseño, si has hecho todo eso, él dice, usa mi armadura para que alguna parte del crédito quede en mis manos. Entonces, pero este hombre David no se siente cómodo y después dice, no puedo. Y tiene la valentía de decir, no, gracias. Y se quita la armadura porque él tiene claro que tiene una misión y sobre todo tiene un diseño dado por Dios. Él va a pelear la batalla según el diseño que tiene. ¿Y qué es lo que termina pasando? Dios le da la victoria. Queridos amigos, esta es la historia que hoy creo que nos tiene que enriquecer para entender de que no podemos nosotros
querer vivir o tener victorias en la vida de cosas que no deben ser. ¿Por qué? Porque no es nuestro diseño original. Rosalind. Y a mí me encanta ver el liderazgo de David. Tomó iniciativa. Hay ciertas pautas específicas que tiene un líder de Dios, alguien que está basado en Dios, y él vio una necesidad. Lo primero que leemos es: no se preocupen por este filisteo. Le dijo David a Saúl: yo iré a pelear contra él. Él no dijo: voy a demostrar mis habilidades. Él no dijo: aquí yo le pongo salsa a estos tacos. No, él dijo: no se preocupen, yo lo hago, yo me ocupo. Y entonces me encanta cómo David va con esto como parte de lo primero que vamos leyendo. Y aunque Saúl trató de hacerlo de menos diciéndole que no podría pelear, y yo quisiera que aquí nos pongamos nosotros en el lugar de David, ¿verdad? Cuando de pronto en esa entrevista de trabajo... ¿Qué le digo que he hecho? O cuando de pronto el jefe o nuestros papás nos dicen: pero si tú estás muy pequeño, pero si apenas es tu tercer hijo de pronto, ¿verdad? Poniendo en contexto a todo, pero si nunca has tenido hijos, ¿qué vas a saber tú? Pero David viene y le sale con una fórmula distinta que nadie esperaba. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Eso es lo que responde David. Alguien habría esperado como: llevo muchos años capacitándome como un siervo guerrero del Señor con la espada en mano, pero no. Él peleaba con ovejas y con cabras, una forma diferente de prepararse. Y Saúl, pues al final aceptó en parte eso. Algo que me llama la atención es que a veces alguien quiere imponernos una armadura, ¿verdad? Y podríamos sentirnos presionados, socialmente presionados, o como decir: sí, él ha de saber, ¿verdad? Entonces mejor me pongo esto. Pero también a veces podríamos ser nosotros, porque escuchando a un predicador sobre esto, decía: si analizamos la descripción tan detallada que nos dan de Goliat, regularmente la Biblia no da tantos detalles de cómo estaba vestido alguien, ¿verdad? Pero solo para que nos demos una idea, en ese tiempo era como estar viendo Iron Man. Es como que Ricky va a ir a pelear así solito contra Iron Man. Era una cantidad de hierro, de armadura. Tecnología de su tiempo. Y entonces imagínate, él pudo haber dicho ahí: a la gran, yo así sin nada, ¿verdad? O sea, a veces nos pueden poner la armadura y a veces nosotros podríamos estar buscando una armadura que no es nuestra, ¿verdad? Porque al final David estaba seguro por lo que Dios había hecho, ¿verdad? No era tanto en su fuerza, aunque tenía capacidades, aunque ya lo había vivido, pero tenemos que tener cuidado que no nos pongan la armadura y no querer buscar nosotros una armadura, una identidad que no va con nosotros y que no es lo que Dios quiere para nosotros y cómo Dios quiere usarnos. No, y saben que lo que ustedes dicen, amigos, la verdad es que Rosalind, lo decías, o sea, nos vamos a poner en ese momento, ¿verdad? En esos zapatos. Este hombre tenía algo que necesitaba hacer, y podríamos caer en querer impresionar a todos los demás. Podríamos caer en querer impresionar al rey. Podríamos querer impresionar a los hermanos. David había llegado a darles de comer a los hermanos, había escuchado los comentarios, había comenzado a hacer preguntas, y lo habían hecho de menos ya sus hermanos. Entonces, David tenía muchas tentaciones aquí. Querer quedar bien con todos y convencer a la gente, convencer a sus hermanos: mira, pues el pequeñito sí, bien que sabía pelear, convencer al rey. Pero en ese momento tiene que caer en Dios, y eso es lo que todos y cada uno debemos hacer. Llega el momento en donde, a la víspera de la batalla, nosotros tenemos que llegar a Dios y preguntarle: ¿qué hemos hecho? Y te entregaría esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho, Dios? Aunque sabemos que Dios lo hace, pero nos ha invitado a hacer algo con Él. Y entonces evaluar esto. Bueno, Dios, mientras he estado cuidando a las ovejas, a las cabritas, tú me has fortalecido con los leones, con los osos. Bueno, entonces, tendrá el tamaño de un león, de un oso, no sé. Pero es: ¿qué hemos hecho? ¿Y qué quieres hacer tú? Y entonces David hace lo que todos deberíamos de hacer siempre: involucra a Dios. Bueno, vos venís con estas armas, pero yo vengo en nombre de Dios, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Y ahí es donde Dios aparece y donde Dios hace el milagro. Aunque hay muchos estudios, ¿verdad?, que dicen que David debió haber sido muy bueno con la onda, que eran capaces de hacer en ese momento las personas con ondas bastante. La verdad es que ese milagro, que pegara certero, venía construyéndose desde hace tiempo. Dios había puesto una identidad en él,
Antulio, y él ahora era el momento de probar la identidad que Dios le había dado. E interesante lo que estás diciendo porque yo leí un estudio en el que dice que la gente que en ese tiempo utilizaba la onda realmente era gente muy precisa. O sea, eran armas letales, verdaderamente. Obviamente, el favor de Dios estuvo en ese Así lugar. es. Pero él se había entrenado para tirar con esa onda. O sea, él se había entrenado. Sí. De hecho, por eso tiene 5 piedrecitas. Porque de la primera se lo trajo. Pero, o sea, realmente él estaba preparado. Y Dios respaldó esa preparación. Ahora, otra cosa, porque no quisiera no dejar de destacar que hay una parte del rey, porque recuérdense que Saúl seguía siendo rey, de alguna manera u otra. Y cuando él dice, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer así, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará del filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Ese por fin accedió indica que hubo una discusión tremenda. O sea, ahí es, eso no lo vemos, está entre líneas. Hay una gran discusión entre este jovencito y el rey Saúl, que tiene que decir, está bien, y accede. Y entonces hay una porción que a mí me llama la atención y que le quiero dar el mérito a Saúl. Y dice, está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Y esto, ¿saben qué denota también? Que David, por mucho, se sujetó a la autoridad de Saúl toda la vida y honró al rey Saúl. Tuvo y mostró esa lealtad impresionante al rey de ese tiempo, que en algún momento se convirtió en su suegro, y después ese suegro mismo lo persiguió, una cosa terrible. Sin embargo, David mantuvo un corazón limpio, puro y correcto. Pero sobre todo, no aceptó a esas armaduras ajenas. Quiero contarles un testimonio, y es que hace muchos años, en algún momento cuando empezamos con el programa, empezaron a invitar amigos y empezó a venir gente. Yo invito en su momento a Vicente Sánchez a la iglesia. Entonces Vicente viene, Ronnie lo conoce, él lo invita acá, y aquel una elocuencia enorme. Entonces empieza uno a luchar con ser otra persona. Entonces yo quería tener la elocuencia, imagínate, la elocuencia de Vicente, vamos. El aplomo de Ricky Marroquín, vamos. La sabiduría de Ronnie, ¿va? Y de ahí, pues, posiblemente de Asdrúbal, esa capacidad que tiene de ser tan circunspecto. Y entonces yo quería tenerlo de todos, hasta que un día entendí que no podía. O sea, no podía. O sea, yo me puedo inspirar. Lo malo se pega, lo bueno se inspira, pero yo no puedo ser nadie. Y por eso, cuando leímos aquel libro que se llamaba Viva como un original y no muera como una copia, entendí que cada uno de nosotros tiene un diseño único. Y tu unción, escucha esto, esta es una perla, tu unción está en tu diseño y el propósito que Dios te ha dado. Ahí está. Cuando tú descubres tu propósito y aceptas tu diseño, tu unción va a fluir. O sea, ¿qué es esa unción? Es ese respaldo que Dios te da, según lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero está en tu diseño original. Pero cuando tú estás viendo a todos los demás y quieres ser un híbrido, un Frankenstein de todos los demás, no funciona. Porque tú no eres esa persona, no eres esa dama, no eres ese hombre, no funciona. Y he aquí cuando voy a aclarar la frase de mi querido amigo Fernando. Por favor. Sí, llegó el momento. Y vamos a pasar, les voy a contar, y vamos a pasar de radio a televisión. Y entonces viene Fernando y nos dice a Ronnie, a algunos amigos de mí. Ah, no, solo bueno, favor. amigos, Solo favor. Ya metió a Ronnie. Ya te metiste en clavo. Como diría Ronnie, no te caes solo. Fue bueno pues, tenerte fue aquí, conmigo. Fernando. Como es tu cuñado, no quieres decirlo, pero está bien, fue conmigo. Entonces me dice, mira, Antulio. No, pero sí nos metiste tú, te voy a decir, porque entonces, mira, Antulio, vos qué bueno, van a pasar a televisión. Sí, hombre, qué buenísimo. Qué bueno, porque ustedes que tienen cara como para radio, yo creo que les va a ir bien. Nos dice, fíjate vos, les digo, como levantando nuestra autoestima, vamos. Entonces yo tomé mis piedrecitas. O sea, es que te faltó. Creo que yo también me incluí ahí, ¿verdad? bueno. Creo que yo también encajaba en el perfil. Ustedes, pero ahí metiste a Ronnie, metiste a Ricky. Tal vez dije nosotros y hablando solo de nosotros dos. Estabas profetizando, querido amigo. Pero miren, eso se volvió una anécdota tan genial. Ustedes que tienen cara como para radio. ¡Hala! Miren ustedes. Miren, nos hemos reído tanto. Amigos, Dios te ha dado una identidad a ti. Y ese diseño único que tú tienes, toda tu forma completa, tus rasgos, tus características, todo lo que tú tienes es un regalo de Dios. Fernando, para que veas que no tengo ningún resentimiento contra vos, no, voy a pedirte que hagamos esa oración y que le digamos a Dios, Dios mío, estoy peleando o queriendo usar armaduras ajenas, cosas que Dios no me ha dado a mí, queriendo ser quien Dios no me llamó a ser, y quisiera que oráramos por eso y le dijéramos, Señor, yo quiero ser y lograr ese propósito que tú tienes para mí, basado en el diseño original que tú tienes único para mí. ¿Te parece? Así es. Oramos. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos conoces desde antes de que naciéramos, Señor. Y tú tienes buenos planes para nosotros. Tú sabes qué necesitábamos. Tú sabes qué dones, qué características necesitábamos porque quieres usarnos. Porque tienes una gran
obra en la que nosotros podemos ser parte, Señor, de esa ola que tú estás trayendo ahorita. Tú quieres que seamos una parte importante para eso. Te damos gracias. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a aceptarlo y a aprovecharlo y a seguirlo desarrollando, Señor. Pon en nosotros el deseo de orar, de leer la Biblia, de ir a la iglesia, de seguir creciendo espiritualmente, y te pedimos que sí tú puedas ir abriendo las puertas para que podamos servirte, para que podamos estar cerca de ti y que tus planes se puedan cumplir en nuestra vida y en la vida de nuestros familiares, de nuestros amigos, Señor. Te damos gracias por este día en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y tenemos el Bible Challenge. Así es, tenemos este Bible Challenge, esta parte importante de estar leyendo la Biblia, ¿verdad? De estar preparándonos, de estar mejorando. Y estamos en Proverbios. Y la verdad es que en Proverbios hay tanta sabiduría, hay tanto en lo que Dios puede ir transformando nuestra vida. Y Proverbios 16 nos dice: mejor es adquirir sabiduría que el oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Cuando eso está dentro de nosotros, cuando esta sabiduría de Dios está dentro de nosotros, nos ayuda a tomar mejores decisiones en nuestro trabajo, en nuestra familia, en cada parte de la vida. Así es que realmente es invaluable. Aquí lo compara con el oro y es invaluable porque hay cosas que el dinero no puede comprar, y la Biblia y esta sabiduría nos ayuda a tomar mejores decisiones en esa parte. Así es que te invitamos a unirte. Puedes escanear este código QR para unirte al Bible Challenge, que estamos en Proverbios. ¡Hala, qué genial! Y yo creo que todos somos perfeccionistas. Hemos ido en alguna entrevista. No, lo que les quiero contar, Dios mío, seriedad. No, lo que les quiero contar es que con el tiempo yo me di cuenta que yo sí era, pero obsesivo compulsivo. Entonces, Obsesionista. Así, ¿cómo no? Sí, cabal. Obsesionista. Me di cuenta con el tiempo y dije, ups, dije así, ¿verdad? Pero bueno, queridos amigos, hay cualidades positivas, y te voy a decir una cosa: son buenas cosas que Dios ha puesto en tu vida que tú tienes que decir y reconocer. A veces nos falta, y les voy a decir con toda honestidad. Mire, cuando nosotros conocimos todo lo que significa el poder del nuevo nombre, lo que Dios tiene para nosotros cuando nos ama, cuando nos da nuestra identidad y nos da ese nuevo nombre a cada uno, a veces nos cuesta en una falsa humildad reconocer las cosas buenas que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, con mucha humildad, tú puedes confesar y decir: estas son parte de mis cualidades. O sea, no tiene nada de malo. No pasa nada, diría mi nieta. No pasa nada, Tati. Así va. No pasa nada, me dice así. Pero no pasa nada. Cuéntanos un poquito, porque es una bendición por reconocer que tú eres perfeccionista. Queridos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y después de esto regresamos, por supuesto, con este programa de crecimiento personal, solo aquí en Vaya con Dios. Volvemos. Renueva tu mente y descubre que eres un diseño creativo de Dios, con el potencial de tener una vida llena de propósito y significado. De la mano de Dios, enciende la chispa del genio. Y comentamos a continuación un nuevo capítulo de este libro Genio de Erwin McManus. Comienza así: no lo entenderán hasta que lo entiendas tú. Estaba sentado detrás del escenario esperando mi turno para ser entrevistado en un programa de televisión. El invitado que había hablado antes de mí era un conocido experto en liderazgo. Había leído sus libros cuando desarrollaba mi propia filosofía. Yo escuchaba con atención mientras el presentador entrevistaba a este hombre, extrayendo ideas de su vida y su experiencia. En un momento dado, él utilizó una metáfora que captó mi atención. Su consejo para los jóvenes líderes era este: nunca seas el primero en comer champiñones. Explicó que hace mucho tiempo los primeros pueblos indígenas buscaban champiñones como fuente de alimento. El desafío, por supuesto, es que algunos champiñones te mantenían con vida y otros podían matarte. Debo admitir que yo no podría diferenciar entre un champiñón venenoso y un shiitake si los tuviera delante. Menos mal que nací en el siglo XX. El invitado continuó con su explicación. El que se come el champiñón primero es el que muere. Su consejo de liderazgo: nunca seas el que va primero. Deja que otra persona se coma el champiñón. Deja que otra persona corra el riesgo. Una vez que sepas que los champiñones son comestibles y seguros, entonces puedes comerlos y disfrutarlos. El que come en segundo lugar tiene la ventaja competitiva. En pocos minutos llegaría mi turno para hablar, dice el autor. No podía sacarme de la cabeza la metáfora del otro invitado. Uno de mis héroes de liderazgo había dado un consejo que mi instinto me decía que era completamente equivocado. Quiero decir que, en general, no estaba equivocado en lo fundamental.
Es más seguro, más lógico, más razonable y responsable esperar hasta que otra persona se coma el primer champiñón. Después de todo, si eres el que sobrevive, serás el que se lleve el mérito, aunque no hayas corrido el riesgo. Mientras el invitado salía del escenario y yo me preparaba para entrar, nos saludamos reconociendo cordialmente el impacto positivo que habíamos tenido el uno en el otro a través de nuestros escritos. Debo confesar que me sentí profundamente honrado de que él supiera que yo existía, pero no había mucho tiempo para reflexionar sobre eso. Ahora estaba frente a las cámaras y las calurosas luces del estudio. El presentador comenzó haciéndome la misma pregunta. ¿Cuál era mi filosofía o enfoque hacia el liderazgo? Comencé reconociendo la admiración que sentía por el invitado anterior, John Maxwell. No, dice, ahí me dice el nombre. Todos lo pensamos, la verdad. Podría ser. Sí. Entonces le agradecí. Soy tu amigo. Entonces le agradecí por algo inesperado. Le dije al presentador que acababa de encontrar mi metáfora de vida. Yo era un comedor de champiñones. Reconocí que había sabiduría en ser el segundo. Sin embargo, expliqué que mientras pensaba en esa metáfora, una pregunta sencilla no dejaba de perseguirme. ¿Qué pasa si nadie va primero? ¿Y si todos quieren mitigar su riesgo siendo segundos? No podía aceptar la idea de que aquellos que fueron primero lo hicieran por ignorancia o falta de conciencia acerca de su propia seguridad. Tal vez lo hicieron porque tomaron una decisión fundamental de que el resultado que su sacrificio podría aportar al conjunto era más importante que sus propias vidas. Alguien tiene que comerse los champiñones primero o, de lo contrario, todos morirán de hambre. Si nadie va primero, no hay futuro. Si nadie va primero, todos morimos. Y escuchemos esto con atención. Los comedores de champiñones cambian el mundo. La humanidad ha avanzado gracias a la valentía y el sacrificio de los pioneros, aventureros, exploradores e innovadores. Si vas siempre a lo seguro, estás apostando al caballo perdedor. No puedes sacar el máximo partido a tus dones, talentos, potencial y vida si no estás dispuesto a correr riesgos. Muchos de nosotros jugamos al juego de la imitación. Pasamos gran parte de nuestras vidas tomando decisiones que creemos que otros quieren que tomemos. Intentas convertirte en el hijo que tu padre quería que fueras. Intentas convertirte en la hija que tus padres creen que merecen. Nuestras vidas no se crean en un vacío. Nacemos en un mundo de expectativas. Una gran parte del autoliderazgo implica alejarse del peso de las opiniones de los demás y tener la valentía de convertirte en la versión más única de ti mismo. Wow. Hoy mismo hablé con un ex deportista profesional que estaba trabajando como agente deportivo y lo odiaba. 2 equipos diferentes de la NBA le habían ofrecido empleos que implicaban trabajar con jugadores y necesitaba tomar una decisión sobre su futuro. Cuando le pregunté qué quería hacer, me sorprendió. Su respuesta no tenía nada que ver con el deporte. En cambio, dijo que le encantaba el sector de los bienes raíces y ya estaba comenzando el proceso de obtener su licencia de agente de bienes raíces. Este es un gran ejemplo de cómo el sueño de una persona puede ser la pesadilla de otro. Otra persona habría dado cualquier cosa por trabajar en la NBA o por ser agente deportivo. Pero este hombre no quería otra cosa sino comprar y vender casas. Veo esto todo el tiempo. Un ingeniero que quiere ser artista. Un abogado que sueña con ser actor. Un actor que fantasea con ser ganadero. Un maestro que se convierte en chef. Ahora bien, tal vez no seas una persona que corre riesgos. Quizás no te sientas llamado o impulsado a convertirte en explorador, pionero o innovador y definitivamente no en mártir por voluntad propia. No pasa nada. ¿Ya vieron? Ahí está la frase. No pasa nada. Este cambio de mentalidad también aplica para ti a nivel muy personal. Y miren qué interesante historia, porque yo me pongo a pensar en el enfoque, ¿verdad? Eso de comedor. De hecho, yo tengo una ventaja. A mí no me gustan los champiñones. Pues no hubiera sido primero. No, ni primero, ni segundo, ni tercero. O sea, yo no como champiñones, no me gustan. No me gusta la textura. Sin embargo, me ponía a pensar precisamente en eso, porque qué fácil, o sea, es todo un desafío. Yo creo que tiene que ver mucho con a qué te llamó Dios. Porque esa historia a mí me llama la atención. Porque creo que aquellos que aceptan el desafío de ser comedores de champiñones, al principio Dios los va a utilizar ahí. Pero habemos muchos otros que en ciertas áreas vamos a ser los primeros, en otras vamos a ser segundos. Y tenemos que entender a qué nos está llamando Dios. Pero Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros y estoy seguro que así, en Cristo Jesús, conquistamos el mundo
puro Pinky cerebro. Conquistaremos el mundo, Pinky, así. No, y es que creo que así funciona la cosa, mi querido Ricky. Sí, fíjate, Antulio, que meditaba en esto y creo que depende la personalidad, depende a lo que Dios te ha llamado y depende la etapa de vida. ¿Así? Y quiero decir que anterior a tener familia, yo me consideraría como uno de los que iba de segundo, tercero, cuarto, quinto en comer champiñones. Era bastante reservado, no me gustan los riesgos, profesión iba por ahí midiendo mucho los riesgos. Siempre perfeccionista. Siempre obsesionista. Pero, ¿qué sucede? Cuando nacen mis hijos, ahora estoy más pronto a tomar ciertos riesgos de primero. Quiero ser el primero como para abrir brecha. Y entonces he entendido que en esta etapa de vida, Dios me ha llamado con ellos y en algunos otros aspectos a ser de los que comen de primero ese champiñón y abrirles el espacio y ser el que les quita el miedo. Y me he disfrutado esta siguiente etapa porque he encontrado que Dios tiene hasta tiempo para eso. Y como vos decís, en algunas áreas vamos a ser los primeros, en otras vamos a seguir y también en etapas de vida. Y yo creo que en esa etapa tienes que entender, bueno, qué te está pidiendo Dios y son riesgos que Dios te llame a correr. No cualquier tipo de riesgo, Rosalina. Es Solo los porque, que Dios te no llama. por deporte. No por Yo soy el deporte. primero porque sí a yo todo. soy quieres ser de el primero boca. a todo. Ajá. Sí, no, yo creo que tenés toda la razón y me ponía a pensar precisamente, Rosalind, en cómo empata con esa historia de David, ¿verdad? Porque David pudo haber dicho no. De hecho, muchos quisieron ser los comedores de champiñones segundos, porque dijeron no, no, hasta que hubo uno que dijo, a mí no me asustan tipos lengua larga que solo presumen para pantallar. Totalmente. Y se dejó ir por completo. ¿Por qué, Rosalind? Porque un hombre que cree, una mujer que cree lo que Dios lo llamó a hacer y da ese paso, enfrenta sus propios miedos, tiene esa capacidad de ser un comedor de champiñones. Y allí lo importante de estar alineados totalmente al Señor, porque es el Señor el que va a poner ese discernimiento para saber que tengo que ir en este momento, me toca a mí comer el primer champiñón. Es el Señor el que va a poner esa valentía para que vayamos con todo y muchas veces contra muchas personas, incluso contra figuras de autoridad, porque aquí teníamos anteriormente como figura de autoridad a Saúl, ¿verdad? Que le dijo a David, ¿tú cómo vas a hacerlo? No vayas tú. Pero David insistió porque él sabía cuál era en ese momento el objetivo que Dios le estaba planteando, que él tenía que ir y ser el primero en comer el champiñón y en quitarle la cabeza a Goliat. Qué buenísimo, Qué genial. buenísimo. Qué- Me como encanta. unió los temas, ¿verdad? Comerse el champiñón y quitar la cabeza a Goliat. Eso está genial. Y sabes que me encanta todo eso que están diciendo y esa imagen de Ricky en tu familia, con tus hijos. Ni modo que le vas a decir, ay, pasá vos primero y me contás. Me contás. Pero a veces podríamos caer en la tentación de hacerlo con nuestro equipo de trabajo, sobre todo si tenemos la autoridad. Es como, pasen ustedes Dele, pues, y mijo. yo tengo una reunión. Wow. Fíjate que Peter Drucker decía algo bien interesante y es que decía, la Primera Guerra Mundial fue una total ineficiencia militar. Y la explicación era, es que no murieron suficientes generales. ¿Cómo así que no murieron suficientes generales? Sí, es que muchos no estaban en el punto de la batalla, estaban atrás de la línea de la batalla. Entonces, eran otros los que peleaban, eran otros los que dieron su vida. Y él dice esta lección, cuando se trata de actividades que van a setear el estándar con el que vamos a operar, eso no lo puedes delegar, porque ese estándar lo va a poner el líder a quien Dios llamó. Entonces, hay algo que hacer. De plano, Dios nos llamó en nuestra familia. Dios nos llamó en el lugar donde estemos trabajando y tenemos esto para reflexionar, ¿verdad? ¿Soy yo el que doy el paso cuando hay que darlo o aprovecho mi autoridad para no dar el paso y esconderme detrás de la fila de la batalla? Así es que la tendencia muy humana muchas veces es escondernos, o sea, en general. Y de hecho, yo te comento que muchas veces los hombres mismos no quieren dar ese paso. Por ejemplo, yo mencionaba en una predicación no recuerdo cuánto, pero decía cómo los hombres abdicamos al llamado que Dios nos ha dado. O sea, nosotros tenemos un llamado por Dios y ese llamado es fundamental como hombre. Las mujeres tienen un llamado por Dios y no podemos abdicar a lo que Dios nos ha llamado a hacer en aras de estar más cómodos, de tener complacencia en áreas de nuestra vida, en muchas otras formas. Y creo que no podemos abdicar al llamado que Dios nos está dando. De hecho, tenemos que arrebatar aquello que creemos que Dios nos está permitiendo y no asustarnos. No estoy jamás diciendo que no
o que le faltemos el respeto a nuestro jefe o a nuestro pastor o a nuestro líder. No, pero es decir, yo tengo aquello de parte de Dios y quiero decirte que creo que esta es la vía. O sea, nos toca dar ese paso al frente y decir, eso es lo que hay que hacer. Queridos amigos, creo que es un desafío, mi Ricky, creo que es un desafío para cada uno de nosotros y creo además que depende de cada temporada, porque no solo es a qué te llamó a Dios, pero en qué temporada estás. Porque hay temporadas en las que tienes que de repente hacerte para atrás, es decir, voy a comer segundo ese champiñón, ¿verdad? Pero hay momentos en donde Dios te dice, da el paso adelante y ponte al frente. No, y fíjense que a David le pasó, hubo una temporada donde él estaba con las ovejas, estaban por ungir al futuro rey, él no estaba, él estaba haciendo lo que tenía que hacer. Pero hubo una temporada donde fue enviado a dar el reporte de sus hermanos de la guerra y él entendió de parte de Dios que en ese momento Dios lo estaba llamando a ser el primero en la batalla. No fue el que quedó, no era la opción que medio les quedaba a todos. Puede ser que a Saúl no le quedaba otro, puede ser que a todos los generales no les quedaba otro, pero David no dio un paso adelante porque todos lo dieron para atrás. David fue el que se ofreció. ¿Saben qué? Yo voy. Y pueda Dios estarte llamando en este momento a ser el que dé el paso. Si es en tu familia, definitivamente, hombre, tienes que ser el que da el paso. Fuiste configurado para ser cabeza de ese hogar. Si estás liderando un equipo, fuiste configurado por Dios para ser cabeza de ese equipo. Y Dios no estaba improvisando contigo. Cuando Dios te envió es porque Él creía que la historia que tenías a ese momento era suficiente para poderle volar la cabeza a ese gigante que iba a estar delante de ti. Pero tienes que creer en lo que Dios puso en ti. Y me encanta lo que estás diciendo. ¿Y quién mejor que tu persona para hacer una oración? Precisamente porque yo creo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. O sea, no, como le decían nuestros amigos en los programas anteriores, no creas que el tiempo ya se te acabó. O sea, no creas que porque ya cumpliste cierta edad ya estás acabado o ya no hay sueños por cumplir. Yo creo una cosa, nosotros como cristianos, los hijos de Dios, para nosotros la vida es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tú puedes estar vigente hasta el último día de tu vida, cumpliendo aquello que Dios te está llamando a hacer. Y si Dios te está hoy urgiendo para que des ese paso y te pongas al frente, hay que aceptar y decir, heme aquí, envíame a mí. Oramos. Así es. Oremos entonces, amigos, ahí donde estamos. Dios, nos acercamos a ti confiando en esto, confiando en que cuando nos diseñaste de forma tan perfecta para un momento como el de hoy. Hoy queremos creer que tenemos lo necesario para ir a la batalla. Hoy queremos creer que tenemos no solamente un llamado, no solamente tu invitación, sino que tenemos tu presencia con nosotros. Ayúdanos a creer en lo que tú estás diciendo. Y hoy, en el nombre tuyo, Jesús, hablo que cada uno de nuestros amigos y amigas van a creer que este es el momento para dar ese paso en ti, que estando conectados contigo van a poder tomar la oportunidad, van a tomar esa invitación de ir a batalla y van a conquistar a ese gigante que puede estar frente a ellos en el trabajo, en la familia o en cualquiera de las esferas donde tú los has puesto. Creemos en ti, creemos que tú nos llamaste y que nos confeccionaste y diseñaste para un momento como este. En el nombre tuyo, Jesús, oramos. Amén y amén. Queridos amigos, no solamente la estamos pasando genial, la verdad, pero sobre todo estamos aprendiendo principios que pueden hoy tener el potencial de llevarte al siguiente nivel. Amigos, queremos agradecer a aquellas empresas que creen, apoyan y se identifican con la visión de Vaya con Dios. Así que les invito a que lo veamos y luego regresamos con un poquito más de crecimiento personal aquí, solo aquí en su programa Vaya con Dios. Volvemos. Vaya con Dios. Comenzamos. Tienes que elegir entre la aceptación y la singularidad. ¿Por qué es tan difícil para cualquiera de nosotros crear un futuro nuevo o convertirnos en una versión nueva y mejorada de nosotros mismos, incluso cuando es para aquellos que nos aman? La respuesta es sencilla. El futuro es algo que no podemos ver, especialmente el de otra persona. ¿Alguien podría haber sabido en quién se convertiría Elon Musk o Jeff Bezos o Bill Gates y Oprah Winfrey o Antulio Castillo? O Rosalín Cepeda. Te lo estás queriendo quitar, ¿no? Pero está ¿Te bien. gustó? ¿Te gustó? Me gustó. Vamos a seguir con la lectura. Me llegó. ¿Alguien podría haber imaginado lo que estas personas harían con sus vidas? El futuro es territorio misterioso e incierto. Viajar hacia tu futuro implica dejar la seguridad del pasado y el presente. Y, curiosamente, las personas que te aman pueden ser las que más
se escandalicen cuando decides dejar lo que tienes para perseguir lo que anhelas. Wow. Cuando compartas tu visión o tu sueño con quienes te rodean, no te sorprendas si intentan disuadirte de perseguir semejante locura. Es posible que comiences a preguntarte si has perdido la cabeza. Te preguntarán por qué no puedes estar satisfecho con la vida que tienes. ¿Por qué no puedes poner de tu parte y aceptar el status quo? Nos gustas tal como eres. ¿Por qué tienes que cambiar? Estas preguntas pueden venir de personas sinceras que tienen buenas intenciones, pero demuestran que la mayoría de las ideas nuevas enfrentan una gran oposición. Es allí cuando tienes que elegir entre la aceptación y la singularidad. Si eres adicto a la afirmación, te convertirás en un reflejo de ti mismo en lugar de ser la versión genuina de ti. Antes de la pandemia, hablé a un grupo de varios millonarios y multimillonarios que estaban todos ellos involucrados en la filantropía. Cuando llegué, no sabía que conocía al hombre que había reunido a este grupo de personas exitosas. Nos habíamos conocido 20 años atrás. El anfitrión no lo mencionó en ningún momento, así que supuse que no se acordaba de mí. Eso no me habría sorprendido, pues yo no era una persona importante cuando nos conocimos hacía tantos años atrás. Justo antes de que llegara mi momento de hablar, el hombre subió al escenario para presentarme. Esperaba la clásica presentación en la que alguien lee unas líneas llenas de elogios sobre mi trabajo, pero eso no fue lo que sucedió. Me presentó contando la historia de cuando nos conocimos. Me recordaba como un joven que tenía un sueño y que consiguió una reunión con él con la esperanza de que invirtiera una pequeña parte de su inmensa riqueza para ayudar a hacerlo realidad. Recuerdo esa reunión como si fuera ayer. Me habían dicho que a ese hombre le encantaba invertir en nuevas ideas y que era una persona muy generosa. Cuando terminé mi presentación, que, por cierto, él escuchó con gran cortesía hasta el final, me quedé allí un poco incómodo esperando una respuesta. Él fue muy directo y no se anduvo con rodeos. Simplemente respondió, no voy a invertir en tu idea. No creo que sea posible. Sin embargo, antes de despedirme, añadió algo que nunca he olvidado y me dijo, muy pocas veces he conocido a alguien con tanta pasión. Es raro encontrar a alguien con pasión y es aún más raro encontrar a alguien tan apasionado como tú. Y escuchemos esta parte de la lectura porque creo que es para todos los que en algún momento hemos recibido un no o un rechazo. Me fui sin un centavo para iniciar mi idea. En ese sentido, la reunión fue un completo fracaso. Pero en el largo viaje de regreso a casa, no podía dejar de pensar en nuestra conversación, no en la parte en la que me dijo que no invertiría en mi idea, sino en el momento en que dijo que es raro encontrar a una persona con tanta pasión. Y pensé en esto. Acabo de conocer a un multimillonario y me ha dicho que soy poco frecuente. ¿Qué regalo tan increíble me llevo? Si quiero seguir siendo poco frecuente, no puedo perder mi pasión nunca. Pueden quitarme mi riqueza, pero no pueden quitarme mi singularidad. Esa fue una lección de vida que he llevado conmigo hasta el día de hoy. Ahora, allí estaba ese mismo hombre sobre un escenario presentando a la persona a la que no financió hacía 20 años atrás. Explicó a la audiencia que yo le había presentado una imagen del futuro y un plan sobre cómo influenciarlo. Hace 20 años atrás no fui capaz de verlo, dijo ese hombre. Sin embargo, me había seguido la pista a lo largo de las décadas y se sorprendió al ver que mi sueño se había convertido en realidad. Hace 20 años atrás me equivoqué. En los últimos 20 años, nuestro conferencista ha demostrado con su vida que su visión para el futuro era correcta. Nunca renuncies a tu singularidad a cambio de recibir la aceptación de nadie. Bueno, nadie puede comerse el champiñón por ti en tu camino para llegar a convertirte en quien debes ser. Tienes que decidir ser el primero, tienes que decidir correr el riesgo, tienes que decidir romper con el peso de las expectativas. Si se te exige ser alguien que no eres para ser aceptado, el precio es demasiado alto. Cuando miro atrás a mi vida, casi siempre pasaron unos 20 años antes de que la mayoría de mis ideas fueran reconocidas como válidas. Sin embargo, si hubiera esperado la validación para actuar, habría llegado 20 años tarde. El futuro nunca se crea a tiempo. Si tienes suerte, quizá vivas lo suficiente para ver que tu innovación recibe validación, pero nunca se trata de tener la razón. Se trata de crear el futuro que las personas necesitan más. Así que tómate el tiempo para descubrir quién quieres llegar a ser.
Dedica tiempo a nutrir tus propios sueños. Toma las decisiones necesarias para crear el futuro que anhelas. Y no esperes que otros comprendan el camino que has elegido, pues no entenderán hasta que lo vean. Y tú no lo verás hasta que te lances a ello. Bueno, y por último, debes convertirte en la prueba de la validez de tu visión. No esperes a que la multitud te aplauda. No esperes al reconocimiento. No esperes a que todos entiendan lo que estás haciendo. Simplemente ve y cómete la seta. Bueno, dice la seta por acá. Pero con el tiempo, cuando todos estén sentados disfrutando de sus ensaladas, te darán las gracias por los shiitakes. Así que, queridos amigos, que no le den shukake con la que acabamos de leer. Shukake es el susto, pero bueno, la verdad es que, amigos, hay tantas cosas que podemos extraer de la lectura que acabamos de leer. Yo tengo subrayadas muchas de ellas, pero quiero destacar algunas que creo que vale la pena muchísimo y que nos van a destacar. Por ejemplo, viajar hacia tu futuro implica dejar la seguridad del pasado y del presente, y curiosamente las personas que te aman pueden ser las que más se escandalicen cuando decides dejar lo que tienes para seguir lo que anhelas. Y eso a mí me parece que cuando él lo ata a decir, tienes que elegir entre la aceptación y la singularidad, eso para mí es fundamental, querido amigo. No puedes hacer las dos cosas. No lo puedes hacer. Ni yo lo puedo hacer. Nadie puede hacer esto. Y por eso tenemos que escoger qué vamos a hacer. Si vamos a ser aceptados o vamos a escoger el diseño singular que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Pero si tú escoges el correcto, como bien dice este hombre, este autor, que es nuestro querido Erwin Rafael McManus, creo que va a desatar el potencial, que es el tema del día de hoy. El potencial de tu identidad está basado en esto que estamos leyendo el día de hoy, en lo que Dios dice de ti, porque eres una obra maestra de Dios. Y voy a aprovechar a recordarles, amigos, que brevemente les voy a preguntar a cada uno de ustedes, que con humildad también nos digan cuáles son esas ventajas, atributos o esas virtudes que ustedes tienen cada uno. Pero bueno, Rosalind, hablando del contenido, qué maravilloso contenido. A mí me ha movido la silla. A mí realmente casi que me hacía llorar cuando estaba estudiándolo para poder venir a comentarlo hoy, porque, y me gustaría saber también si la audiencia se identifica en esta parte, porque muchas veces no nos sentimos cómodos con nuestra singularidad en diferentes entornos. Yo personalmente acabo de trasladarme a un nuevo trabajo, pero también entré a otro nuevo grupo en donde estoy haciendo diferentes cosas y yo veo a todos tan diferentes, ustedes tan diferentes, que me da pena. Honestamente, estoy en una etapa en la que me da pena proponer, me da pena levantar la mano, me da pena porque veo que todos hacen cosas muy contrarias a mi forma de moverme y de pensar. Y aquí, cuando leo esto y cuando veo a David, que él no se entrenó como un guerrero con espada en mano y un escudo, sino que él se entrenó peleando con osos. Digo, Rosalind, Dios te configuró de una forma y tienes que hacerle honor a Dios actuando conforme Él te configuró. Así que si alguno de ustedes están pasando por esto de que les da miedo, les da pena, que sucede mucho, pues solo les quiero recordar a David que él peleó con osos para poder ganar contra un gigante. ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí. Qué buenísimo. Gracias por compartir eso. Creo que algo igual que Tulio, ¿verdad? Podríamos leer un montón de partes, pero yo solo tengo una. Yo no tengo un montón. Solo quiero compartir una. Dice el autor, nadie puede comerse el champiñón por ti en tu camino para llegar a convertirte en quien debes ser. Tienes que decidir ser el primero y tienes que decidir correr el riesgo. Y cuando vemos la vida de Jesús y la tratamos de poner en contexto de lo que estaba sucediendo en esa época, hizo cosas muy arriesgadas, hizo cosas arriesgadísimas. Y si de alguna forma pudiéramos adaptar eso a nuestra realidad, sería arriesgadísimo. Creo que lo que marca la diferencia es cuando Dios nos confirmó hacer eso, cuando Dios nos llamó, porque no es riesgo solo porque yo soy arriesgado, ¿verdad? Porque eso, pues eso no necesariamente va a ser bueno, ¿verdad? Ni inteligente, eventualmente. Ajá, porque yo le entro a lo que venga, pero cuando Dios nos llamó, pues ahí sí, ¿verdad? Y tal vez van a haber esas voces, tal vez voces cercanas que nos dicen, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿En qué estás pensando? Pero es que Dios me llamó, y cuando nos acostumbramos a vivir de esa forma, es como, entre comillas, más fácil, porque no siempre van a haber dudas, ¿verdad? Siempre nos vamos a cuestionar cosas, siempre van a haber momentos en que nuestra conversación interna se va para un lado o se va para otro lado, pero ahí tenemos que mantenernos firmes. Si Dios me llamó,
Él va a ir abriendo las puertas. Tal vez lo único que me toca es dar el siguiente paso. La fe para dar ese siguiente paso. La fe y la obediencia para dar el siguiente paso hoy. Podría ser que eso es lo que nos toque hacer hoy. Y es que es arriesgado comerse el champiñón de primero, diría el autor, si nosotros no hemos estado en el futuro. El futuro es incierto por definición, pero Dios ya está ahí. Así que no es arriesgado ser nosotros, aceptar esa personalidad que Dios nos ha dado, el diseño que Dios ha puesto en nosotros, si Dios no solamente lo hizo, sino que Dios ya sabe cómo se va a desempeñar en ese futuro. Dios no estaba improvisando con un David peleando con leones y con osos. Dios estaba preparando a un David, porque lo que él veía como su historia, Dios lo veía como una preparación. Y Dios ya está en ese momento donde tu personalidad y donde tu diseño en Dios es necesario. Pero por eso debes tomar el riesgo de creerle a Dios. No solamente no creerle a las personas, no se trata de no me importa lo que los otros digan de mí, no se trata de vivir de manera independiente y no tomar consejos, se trata de escuchar a Dios. Y cuando tenemos la afirmación de Dios, entonces podemos carecer de la validación de las personas y aún así seguir adelante. Y creo que eso es lo que David hizo, eso es lo que cada una de estas personas de Dios en la Biblia han hecho, pero eso es lo que tú estás haciendo también ahí, al creer que puedes tener una familia, seguir peleando por la familia como Dios la ha configurado, a pesar de que una sociedad diga lo contrario. Puedes seguir siendo íntegro a pesar que la sociedad diga que puedes y debes tomar sobornos. O sea, vivir en ese riesgo de creerle a Dios, ya estás pasándolo. Y tan solo si lo extrapolas a las demás esferas, podrías entonces estar a punto de tener, Antulio, un futuro como no habías pensado, pero como que Dios ya conoce porque está ahí. Porque a veces tendemos a querer recibir ese aplauso, a esa aceptación y ser políticamente correctos para que todo el mundo nos aplauda, nos diga muy bien y estemos en una zona segura. Y yo creo que eso conlleva comodidad, pero riesgo al mismo tiempo. Así y entonces creo que vale mucho la pena. Por ejemplo, me encantó, porque yo sí marqué muchas cosas, pero me encantó. Somos amigos, oye, solo para que sepan, amigos. No voy a creer, somos no voy a amigos, creer. ¿verdad? Después de aquí salen, desayunan. Sí, te va a invitar a desayunar. Son muchos años de conocernos. Bueno, y de Antulio verdad come que bien y- no, y yo respeto muchísimo a Fernando. Va a hacer ese paréntesis. Yo también, porque yo también te en mucho sentido es un lector de la palabra, es un emprendedor increíble, es un gran administrador, todo lo que toca prospera. De verdad, te admiro mucho. Y gracias a adicionarle la frase que ayudó con mi autoestima. ¿va? Pero Eso bueno. como paréntesis. No Como tiene paréntesis, que ver. pero me sacó lo mejor de mí. Sí, dale. Pero hablando de eso, precisamente, fíjate que este autor dice que cuando él se presenta con este empresario, dice, el empresario no le da lo que él pidió, pero le dio lo que necesitaba oír. Esa frase de la pasión. Y a mí me encantó entender eso. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vamos por una cosa y Dios te da otra. Y tienes que estar listo, presto y dispuesto a escuchar de parte de Dios, en boca de alguien más, lo que Él quiere afirmarte, lo que Dios quiere validarte y lo que Dios está diciendo. Y siento ese toque de Dios de decirte, Dios te va a sorprender. Y Él dice, ¿qué regalo tan increíble me llevo? Si quiero seguir siendo poco frecuente, no puedo perder mi pasión. Nunca. Pueden quitarme mi riqueza, pero no pueden quitarme mi singularidad. Sí. Porque si tú tienes eso de Dios, entonces puedes perder un negocio, pero no vas a quedarte ahí, vas a volver a recuperarte. Va a haber un vuelo, vas a resurgir como el ave fénix y vas a salir de nuevo porque estás tomado de la singularidad del diseño que Dios te ha dado y le vas a creer a Dios, querido amigo. Hoy quiero hablar a aquellos que están devastados, a aquellos que posiblemente fueron a una quiebra, a aquellos que de repente están en enfermedad, a aquellos que ya no tienen esperanza o a aquellos que están con todo lo bueno necesario, pero con dudas en su corazón. Es decirte, Dios tiene planes de bien y no de mal para ti, para darte el futuro que tú esperas. Así que levántate en el nombre de Jesús y recuerda que tu diseño es fundamental, mi querido Fernando. Ese diseño único de Dios es algo que Él va a usar para bendecir al mundo y darnos ese futuro precisamente que Dios dice. Así es, y esa preparación por la que Dios nos lleva también es única y a veces no va a tener sentido. No sé si podría decir, nunca va a tener sentido. Porque mete a David tal vez con su instrumento adorando las ovejitas, Todo aquel cuadro así de lindo, película. energías Se sonrosadas. aparece el oso. O sea, ¿qué pudo haber pensado David en un momento? Señor, pero si aquí está tu siervo, ¿verdad? Pero eso lo preparó para cuántas cosas después, para Goliat, para levantar un ejército después, para todo para lo que sucedió. Así es que
no nos preocupemos si hoy por hoy no tiene sentido esa preparación. Dios sabe por qué está ahí. Dios sabe de qué manera te va a fortalecer, te va a preparar para cosas más grandes y para cumplir los planes que Él tiene para nuestras vidas. Así es, y finalmente dice, el futuro nunca se crea a tiempo. Si tienes suerte, quizás viva lo suficiente para ver que tu innovación recibe esa validación que viene de Dios. Pero nunca se trata de tener la razón, se trata de crear el futuro que las personas necesitan más. ¿Y sabes por qué? Quisiera terminar con esta parte. Hay una perspectiva divina cuando Dios nos permite a nosotros pensar, Dios, yo quiero prosperar, pero quiero que sea como tú quieres, porque dice la Biblia que el Señor quiere que nosotros seamos enriquecidos en todo, para toda generosidad. Dios te quiere prosperar y que seas una persona confiable para que seas de bendición y crear ese futuro ideal en Cristo para que otros sean bendecidos. Tu sueño tiene que alcanzar a muchas más personas y hoy queremos orar por eso. Padre bendito, queremos darte muchas gracias, Dios. Nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Nos mueves la silla muchas veces. A veces cierras puertas que nadie abre y abres puertas que nadie cierra. Sencillamente, Padre, porque tú quieres que cumplamos el sueño tuyo para la sociedad, para la humanidad, para nuestra familia o donde quiera que tú nos pongas. Hoy, Señor, nosotros venimos a reconocer que, Señor, el contenido de hoy, Señor, entender nuestra identidad y las fortalezas que tú has puesto en nosotros, las capacidades y todos esos dones, Señor, son con el propósito de dar gloria a tu nombre y que así juntos podamos decir, hay un futuro en Cristo Jesús. Te amamos, Dios, te damos gracias por este tiempo extraordinario y creemos que nos vas a sorprender. Tú eres un Dios vivo, eres un Dios real que existe y que está ahí y que nos sigue hablando hasta el día de hoy. Gracias por este tiempo, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amén. Queridos amigos, bueno, ahora sí, seamos vulnerables y cuénteme las damas primero. Yo la A ver, vamos, vamos. Es que dijiste que las damas primero. Tú dijiste. Bueno, a ver, algunas cualidades tuyas. Bueno, a ver, alegre, creativa. Alegre, creativa. Me gusta mucho buscar algo bueno en las personas y decírselos. Eso me gusta muchísimo y es algo que me apasiona. Y con mis jóvenes es algo que me disfruta muchísimo. Así que saludos a los jóvenes del grupo de Ahí jóvenes está, adultos y eso. los adolescentes. Hola. Me encanta eso. Yo creo que esas tres cualidades me definen muchísimo. Alegre, creativa Genial, y ver lo genial. bueno en los demás. Mi querido Ricky. Ok, bueno, por ahí mandaba Florecita algo que los chicos estaban diciendo de mí y les agradezco. Quiere Cuidador. llorar, quiere llorar, quiere llorar. Y sí, oíste, pero me Pero te lo regresaste quité. a la Era solo para salvar el buen programa. buen momento. Cuidador, servicial, muy alegre. Trato de ser muy alegre con ellos. No trataste, te da solito, papá. La verdad, y agradecido con Dios y aprendiendo a disfrutar eso de mí. Amén. ¿oíste? Mi querido Fernando. Bueno, me gusta estudiar, me gusta... Bulear a los demás no es una, ¿viste? Fíjate que eso se va dando. No, perdón. Me gusta estudiar. Tal vez así como lo más loco que me pasó una vez es que en la pandemia estaba en un curso, era por Zoom y había un break, pero había algo que yo quería aprender. Entonces en el break agarré un libro. En vez de pararme a traer agua o hacer algo, agarré un libro y... no sé, es algo que simplemente está ahí. Me gusta aprender. Genial. Y yo creo que por mi lado, yo soy un hombre altamente apasionado con todo lo que hago. Soy determinado y muy comunicativo. Y creo que cada uno de nosotros tiene eso. Sí. Y sabes qué, tú puedes ser también una persona que bendiga a otro. Diciéndole, por ejemplo, yo bendigo tu vida y sí te quiero decir una cosa. Te considero un tipo elocuente para hablar. Rosalind tiene una gracia de Dios impresionante. Ricky tiene una sabiduría increíble en muchas cosas que a veces en medio de sus bromas y risas no nos damos cuenta, pero es un hombre con mucha sabiduría. Y así creo que podemos ser gente que añadamos valor. Amigos, gracias. Sé que Dios ha aparecido y quiero contarte que dice la palabra en no solo Efesios 2:10 que te conté que tú eres la obra maestra de Dios creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieras en ella. Pero más adelante en el capítulo 3:20 dice así: gloria sea aquel que puede hacer las cosas mucho más grandes y abundantes de lo que tan solo pudiéramos creer, pensar o imaginar por el poder que opera en nosotros. Amén. Es el poder del Espíritu Santo. Queridos amigos, en nombre del tremendísimo Toro, el Ricky dice, no digamos la dama del día de hoy, Rosalind Cepeda, y
el tremendo amigo, creador de la frase, Tremendísimo. ustedes que tienen cara como para televisión, mi querido Fernando Zúñiga y su amigo y seguro seguidor Antulio Castillo. Queremos agradecerles el favor de su sintonía. Comparta estos episodios, estos programas con otros amigos. No nos deje divertirnos y crecer y conectarnos solos con el Señor. Comparta con otros amigos porque eso es muy importante y es parte de la comunidad de Vaya con Dios. Así que, por favor, descargue Ilumina Play. Me está quedando tiempo, no lo puedo creer. Pero bueno, amigos, ¿vamos a decirlo o no vamos a Ya se te decirlo? fue. Ni Digamos. solo ni mal acompañado. acompañado. Nosotros le decimos, ¡Vaya con Dios! ¡Bendiciones!